Hola a todos, aquí empieza la lección online de la última parte del tema del tema 4 del respiratorio, en el que vamos a ver consideraciones finales acerca del proceso de la respiración y veremos finalmente una gasometría y algunas cuestiones sobre oxigenoterapia. Recordad que en clase habíamos hablado de la fase externa de la respiración, que implicaba ventilación, implicaba difusión y perfusión. Y luego hay una fase de transporte y finalmente hay una fase de respiración interna que es la que se lleva a cabo en las mitocondrias celulares. Vamos a comenzar a hablar de la fase de transporte, cómo se transportan el oxígeno y el CO2, que son los gases que hemos intercambiado en la membrana respiratoria, en nuestro organismo. Y yo creo que alguna cuestión sobre transporte de oxígeno ya hemos comentado en clase. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, el oxígeno realmente no es soluble en la sangre. Sino que tiene que viajar unido a un transportador específico. Necesita su propio autobús porque si no, no se puede transportar. Y sin embargo, el CO2 es mucho más soluble. Puede transportarse en una fracción mucho mayor disuelto en la sangre. El transportador específico del que vamos a hablar, sobre todo en este apartado de transporte, es la hemoglobina, que supongo que todos conocéis, aunque a lo mejor no sabéis ciertas características interesantes de la misma. Desde el punto de vista estructural, la hemoglobina es una proteína que tiene, como veis en la imagen, pues tiene 4 subunidades. Subunidades son 4 proteínas independientes que se asocian para formar una proteína completa. ¿Veis? Las dos, subunidades de color naranja son las unidades llamadas beta, luego tiene 2 beta, y las de color moradito rosa son las 2 subunidades alfa. Luego la hemoglobina tiene 2 alfa y 2 beta. Además, la hemoglobina contiene una parte que no es proteica. Si os fijáis en el nombre, hemo más globina, ya es indicativo de que hay 2 partes diferenciadas en la estructura. La parte proteica es la que se llama globina. La proteica es la globina. Y la parte no proteica es la que se llama grupo hemo, que en la imagen que tenemos en la pantalla pues está representada por este circulito azul. Ese circulito azul es el grupo hemo, que si lo veis aquí ampliado, es una estructura no proteica, es un anillo, un pigmento que contiene un átomo de hierro en el centro, que ese átomo de hierro es imprescindible para la unión del oxígeno y que además este grupo hemo es el responsable de la coloración rojiza de la sangre. Luego, como tenemos 4 subunidades, 1, 2, 3 y 4, tenemos 4 grupos hemo y por lo tanto la hemoglobina puede transportar cada hemoglobina 4 moléculas de oxígeno. Entre las funciones de la hemoglobina no solo está el transporte de oxígeno, que es realmente la más importante, sino que también vamos a encontrar otras funciones. La hemoglobina va a ser importante también en el transporte de CO2. Y además la hemoglobina tiene capacidad tamponadora, que se llama. ¿Por qué tamponadora? Porque los tampones, no sé si lo habéis estudiado alguna vez, pero os sonará, los tampones fisiológicos tienen la capacidad de amortiguar los cambios en el pH. Están regulando el pH. Y el pH, que es la concentración de protones en el medio, pues es regulado por ciertas sustancias, entre ellas la hemoglobina, que tiene capacidad de captar y ceder protones. Y como los protones son los que determinan la acidez, es decir, el pH del medio, pues la hemoglobina tiene capacidad de actuar sobre ese pH.
Ahora vamos a hablar un poco sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si pensamos que la hemoglobina es el transportador específico del oxígeno, lo primero que se nos viene a la cabeza probablemente es que tiene una alta afinidad por el oxígeno. Y esto no es así, porque si fuera así, la hemoglobina al pasar por el alveolo se cargaría de oxígeno, porque tiene mucha afinidad, pero ¿qué sucedería al pasar por los tejidos? Si es una molécula con mucha afinidad por el oxígeno, no soltaría el oxígeno, y eso es lo que tiene que hacer. Podríamos pensar que tiene una afinidad media, pero eso tampoco puede ser así, porque si viaja a los alveolos, tiene que cargarse por completo, no puede cargarse a medias. Y podríamos pensar, bueno, no pensaremos en ningún caso que tiene una afinidad baja, porque si no ni captaría en los alveolos ni soltaría en los tejidos. Luego la hemoglobina tiene lo que se llama una afinidad modulada, una afinidad variable. Y va a variar en función a ciertos factores y a ciertas condiciones del entorno. Sí, la hemoglobina va a tener, digamos, como dos tramos, dos modos. Un modo de alta afinidad y un modo de baja afinidad, digamos. Y es el cambio de modo de alta afinidad a modo de baja afinidad se produce en función a ciertas condiciones que hay en el entorno, que vienen representadas en esta curva que aparece en la diapositiva y que es una curva que veréis muchísimas veces a lo largo de vuestra vida como enfermeros y enfermeras, y se llama curva de disociación de oxígeno o curva de saturación de hemoglobina también. Entonces, nuestra hemoglobina va a tener una afinidad, perdón, porque estoy escribiendo con el dedo que no sé dónde tengo el lápiz, afinidad modulada. Y va a tener dos modos. Un modo de alta afinidad y un modo de baja afinidad. ¿De qué va a depender esto? De que se regule esta afinidad, pues va a depender de varios factores. El factor más importante va a ser vamos a explicarlo aquí mejor, luego analizamos la diapositiva. El factor más importante va a ser la PO2 del entorno. ¿Qué quiere decir esto? La PO2 del entorno hace referencia a la cantidad de oxígeno que hay disuelto en el entorno o en el tejido por el que está circulando esa hemoglobina. Digamos, pues un capilar sanguíneo que atraviesa el tejido muscular, en el entorno del tejido muscular, en el intersticio, en el espacio extracelular del músculo, la cantidad de oxígeno que haya va a determinar la afinidad que tenga la hemoglobina. Y a eso lo vamos a llamar la PO2 del entorno. Así habrá zonas que tengan una PO2 elevada, zonas de nuestro organismo, bueno, concretamente hay una zona, solamente una zona con una alta concentración, que es el alveolo, y en esas zonas la hemoglobina va a tener una alta afinidad y se va a cargar de oxígeno. Y luego va a haber otras zonas donde la concentración va a ir siendo cada vez menor de oxígeno en el entorno del tejido. Y, por ejemplo, en el músculo, en el tejido pancreático, en digestivo, en fin, etcétera, etcétera. Y la afinidad se verá reducida. De manera que si la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se ve reducida, la hemoglobina lo que va a hacer es ir soltando oxígenos. De los 4 que lleva, irá soltando tantos oxígenos como el tejido le esté demandando. Vamos a analizar ahora la curva de saturación para que lo entendamos mejor. En esta curva lo que se representa es, en el eje vertical, la saturación de la hemoglobina, es decir,
cómo desaturada está nuestra hemoglobina. Si lleva un oxígeno estará al 25%, si lleva 2 oxígenos estará al 50% y si lleva los 4 oxígenos estará al 100%. ¿Vale? Nos representa cómo va de cargada la bolsa de la hemoglobina. Y en el eje horizontal se representa la cantidad de oxígeno que hay disuelto en el entorno por el cual circula esa hemoglobina, cantidad de oxígeno que hay en el alveolo o en los tejidos, ¿no? Y lo que nos dice es que hay 2 tramos. Hay un tramo que es el tramo de alta afinidad, en el cual la hemoglobina va a tener una tendencia de captar oxígeno. Y es este tramo que tiene una inclinación, o sea, que está prácticamente tumbado, es como una meseta. ¿Dónde vamos a encontrar esta saturación de oxígeno? Pues en entornos que tengan una concentración de oxígeno que va desde 60 hasta 100, hasta 100, 110, 120. ¿Os acordáis lo que decíamos acerca de la cantidad de oxígeno que entraba realmente al alveolo? Que decíamos que tiene una presión de 100. Bueno, pues realmente esta parte de la gráfica hace referencia al tejido alveolar, al oxígeno que se encuentra en los alveolos pulmonares. Luego hay una zona de la gráfica que desciende bruscamente de forma proporcional a los descensos en el oxígeno del entorno. Es decir, descenso que haya en el oxígeno del entorno, descenso proporcional que hay en la saturación de la hemoglobina, en el grado de carga que lleva la hemoglobina de oxígeno. Este modo aparece a partir de o por debajo de 60 milímetros de mercurio de oxígeno y por debajo. Luego podemos decir que hay un punto crítico, que es este punto de aquí, los 60 milímetros de mercurio del entorno, a partir de por encima del cual la hemoglobina tiene una alta afinidad y por debajo del cual la hemoglobina tiene una baja afinidad. ¿Qué representan todas estas concentraciones de aquí, desde 60 hacia abajo? Pues van a representar la concentración de oxígeno que vamos a encontrar en el entorno de los distintos tejidos de nuestro organismo. Por ejemplo, un tejido pancreático o tejido hepático, que son tejidos con metabolismo pero que no es excesivamente intenso, pueden tener una cantidad de oxígeno en su entorno de 40, 50, más o menos, milímetros de mercurio. Si vamos bajando, nos encontraríamos aquellos tejidos que son mucho más metabólicos. Por ejemplo, un tejido muscular que esté realizando un ejercicio intenso tendría en su entorno una presión de oxígeno muy baja. ¿Por qué? Porque un músculo muy activo es un músculo que consume mucho oxígeno y metaboliza mucho. O el tejido cerebral. Sobre todo en época de estudios, si estáis ahí de exámenes, pues le tenéis ahí a tope de actividad metabólica. Entonces tendría una presión de oxígeno en su entorno, en el intersticio extracelular, de entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Entonces, a medida que la PO2 del entorno va disminuyendo, ¿qué va pasando con la saturación de la hemoglobina? Bueno, pues si tenemos una PO2 de 10, la hemoglobina es que prácticamente ha soltado todos sus oxígenos. Solo está saturada al 10%. Si tenemos un entorno de 30, bueno, pues no se desatura, quiero decir, no pierde tantos oxígenos, todavía sigue casi al 50%. Luego, de esta manera, el oxígeno del entorno regula la cantidad de oxígeno que está distribuyendo la hemoglobina. La hemoglobina es un repartidor de oxígeno y al final reparte lo que se necesita. Dependiendo del almacén que tenga cada tejido, le va a repartir más o menos, ¿vale? Y en un cierto punto cambia de modo de ceder a modo captar, es decir, modo baja afinidad a modo alta afinidad, y ese punto son los 60 milímetros de mercurio, que es un punto crítico.
De esta manera vemos que la distribución de oxígeno es un proceso altamente regulado, muy regulado. Bueno, esta diapositiva pues más o menos nos viene a decir lo mismo. Nos viene a decir que hay dos modos, un modo de alta afinidad y un modo de baja afinidad, y que se va a comportar de distinta manera en función de si está circulando por el alveolo o si está en un tejido en el que ya tiene que empezar a ceder oxígeno, o si está en un tejido en el que tiene que ceder mucho oxígeno. En este tramo la desaturación realmente es pues muy importante. Así que hemos visto que la afinidad de la hemoglobina es una afinidad modulada y que uno de los factores más importantes en la modulación de esta afinidad es la concentración de oxígeno que hay en el entorno, la PO2 del entorno. Pero no es el único factor. Hay otros factores que modulan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y son estos factores que se mencionan aquí. Uno de ellos es el pH. De manera que cuando el pH del medio es muy ácido, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es muy baja. Es decir, que cuando se encuentra un pH ácido tiende a soltar oxígenos. Cuanto más ácido sea, más tendencia va a tener a soltar oxígenos. ¿Qué tejidos suelen tener un pH de su entorno muy ácido? Pues aquellos que tienen mucho metabolismo. Pues por ejemplo, músculo, tejido neuronal, etc. De manera que son tejidos que tienen una alta demanda de oxígeno, y en esos tejidos la hemoglobina cederá mucho oxígeno. Relacionado con el pH está la presión de CO2, es decir, la concentración de CO2. Cuando hay una elevada concentración de CO2 en el medio, lo que sucede es que el medio se vuelve más ácido. Luego están relacionados pH y CO2. Y si el CO2 acidifica el medio, una alta concentración de CO2 entonces disminuye la afinidad por el oxígeno. Y la hemoglobina, cuando hay mucho CO2, tiene tendencia a liberar oxígeno. Otro factor importante es la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, menor afinidad tendrá la hemoglobina por el oxígeno. De la misma manera que explicábamos antes, un tejido muy metabólico es un tejido en el que vamos a encontrar un entorno de oxígeno disminuido, una PO2 baja, vamos a encontrar un pH bajo, va a estar ácido y además va a estar más caliente. Un músculo muy activo genera temperatura. Entonces, en esos entornos la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y tiende a ceder. Y por último hay un factor que regula la afinidad de la hemoglobina, que es el bifosfoglicerato. El bifosfoglicerato se sintetiza en condiciones en las que hay poco oxígeno en el ambiente, en el medio, en la sangre, en los tejidos, y lo sintetizan los eritrocitos. Es una ruta anaeróbica parecida a la glucólisis. Entonces, de lo que es indicativo este bifosfoglicerato es de que en la sangre no hay oxígeno, de que hay hipoxia. Y el bifosfoglicerato se une a la hemoglobina y hace que ésta libere oxígeno a la sangre, es decir, que hace que pierda su afinidad por el oxígeno. Pensar que cuanto menos afinidad tenga, más tendencia va a tener a soltar oxígenos. Os planteo en esta diapositiva además una cuestión. Nosotros tenemos dos tipos de hemoglobina que no conviven en el tiempo, no se solapan en el tiempo. Una es la hemoglobina fetal y otra es la hemoglobina adulta. Tienen una composición estructural ligeramente diferente y además tienen una regulación de la afinidad por el oxígeno distinta. La hemoglobina de la madre, la hemoglobina adulta, lleva el oxígeno a la placenta, que es un tejido donde tenderá a ceder su oxígeno más o menos,
pero si realmente la hemoglobina fetal tuviera la misma afinidad por el oxígeno que la adulta, no se cargaría al 100%. Entonces, la hemoglobina fetal siempre va a tener más afinidad por el oxígeno que la de la madre, para poder secuestrar de forma efectiva el oxígeno y pasarlo a la sangre del feto. Por último, en esta parte del tema, vamos a hablar de cómo se transporta el CO2. El CO2 hemos comentado que es más soluble que el oxígeno en la sangre y va a transportarse de varias formas. Una de esas formas es totalmente disuelto, tal cual como CO2 disuelto en la sangre, y ese porcentaje es de en torno a un 10%. Otra parte va a viajar unida a la hemoglobina, como un 20%, y va a viajar unida a la hemoglobina no en el grupo hemo, sino unido el CO2 a otra parte de la hemoglobina, a la cadena de proteína. Y la parte más abundante de CO2 se viaja transformándose en un compuesto que se llama bicarbonato o anión carbónico, que probablemente os suene, es un tampón fisiológico que hay en nuestra sangre. Bueno, pues el CO2 tiene capacidad de transformarse en este compuesto que se solubiliza muy bien en la sangre. Podéis ver aquí los distintos tipos de transporte. Transporte del CO2, bueno, no se ve muy allá, de CO2 totalmente disuelto, unido a la hemoglobina y como anión carbónico. En una diapositiva anterior hemos comentado que el CO2 tiene capacidad de influir sobre el pH del medio, de manera que cuando aumenta el pH disminuye y el medio se acidifica. Luego un aumento de CO2 provoca acidez en el medio. ¿Por qué es esto así? Esto se explica por la capacidad que tiene el CO2 de transformarse en bicarbonato o ese anión carbónico que antes os comentaba. Si os fijáis, esta es la reacción de transformación del CO2. El CO2 se combina con agua dentro de los eritrocitos y se transforma en bicarbonato, que os sonará. El bicarbonato, que es muy inestable en el medio, lo que hace es inmediatamente transformarse en anión carbónico y protones. ¿Qué hacen los protones en el medio? Los protones, cuando aumentan en el medio, en la sangre, lo que hacen es disminuir el pH, porque el pH mide la concentración de protones. Cuanto mayor número de protones hay en el medio, mayor será la acidez del mismo. Luego, si tenemos mucho CO2, esta reacción se desplaza en esa dirección y tendremos muchos protones. Y se acidificará el medio. Luego, siempre que tengamos CO2 en abundancia en la sangre, la acidez va a ser mayor. Esta gráfica o esta relación nos explica un fenómeno que seguro que conocéis, que es pues el fenómeno de desvanecimiento por un ataque de ansiedad. ¿Qué pasa en un ataque de ansiedad? En un ataque de ansiedad, sea por la razón que sea, porque el individuo pues tiene una fobia y, por ejemplo, miedo a volar, y se monta en un avión y le da un ataque de ansiedad y se queda inconsciente, puede llegar a quedarse inconsciente. Cuando un individuo tiene un ataque de ansiedad, lo que hace es hiperventilar de forma descontrolada. Y en la hiperventilación lo que sucede es que se pierde mucho CO2 con la hiperventilación. El oxígeno no se pierde porque queda atrapado por la hemoglobina, pero el CO2 se pierde en cada expiración. Si perdemos CO2, la reacción se va a desplazar en esta dirección. De manera que al disminuir el CO2, ¿qué va a pasar con los protones? Que van a disminuir también, porque estos dos productos van a combinarse para formar el bicarbonato, y para formar CO2 y agua. Entonces, si disminuyen los protones, ¿qué le pasa al pH del medio? Que aumenta y se alcaliniza. Y lo que le sucede al paciente, y es el motivo del desvanecimiento, del mareo, es que tiene una alcalosis respiratoria.
Ha respirado tan profundamente y con tanto ritmo que ha perdido mucho CO2 en su sangre y la sangre se ha alcalinizado. Esto puede ser muy peligroso, es una circunstancia que hay que controlar. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Se le pone una bolsa que cubra la nariz y la boca y que respire dentro de esa bolsa. ¿Cuál es la finalidad de este sistema? Pues la finalidad es que el paciente o que el individuo vuelva a respirar el CO2 que está liberando y que consiga mantener y equilibrar las concentraciones de CO2 en su sangre y con ello el pH. Una de las pruebas complementarias que más se suelen solicitar en pacientes críticos que tienen problemas respiratorios o que presentan problemas del control de pH en su organismo es la gasometría. Entonces, en esta parte del tema vamos a ver en qué consiste una gasometría. Os voy a poner un ejemplo de una gasometría y vamos a ver qué es lo que se lee en esa gasometría y qué interpretaciones y conclusiones podemos sacar de una gasometría. En una gasometría lo que vamos a analizar fundamentalmente en sangre arterial es la concentración de una serie de gases que van disueltos en la sangre. Entonces es una prueba que es una prueba cara, es una prueba dolorosa para el paciente. Normalmente se utiliza la arteria radial para extracción de sangre y se utiliza sobre todo en pacientes críticos que suelen estar en la UCI y no como una técnica rutinaria, pues una técnica cara, costosa y dolorosa. Esta técnica nos va a permitir evaluar varias cuestiones del paciente. Una de esas cuestiones es cómo está su intercambio gaseoso, cómo es la función respiratoria, cómo funcionan sus pulmones en diversos aspectos, ¿no? Sobre todo en el aspecto del intercambio gaseoso. Y luego nos permite evaluar algunos aspectos metabólicos del equilibrio ácido-base del paciente. Pues aspectos metabólicos relacionados con el riñón, con el control del pH sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces, para la realización de la prueba, lo que se hace es, normalmente, es tener al paciente en reposo, respirando aire atmosférico y se le extrae una muestra de sangre arterial desde la arteria radial. Aquí pone que está respirando aire ambiente con fracción inspirada de oxígeno de 0,21. ¿Qué quiere decir FiO2 o fracción inspirada de oxígeno? Bueno, pues la FiO2 es la cantidad de oxígeno que está respirando el paciente y que está contenido en el aire que respira. Si nosotros respiramos aire ambiental, la FiO2 del aire ambiental es 21% o 0,21 si lo expresamos en relación a 1. Quiere decir que la cantidad de oxígeno que estamos respirando es de un 21%, que es el porcentaje que tiene el aire de oxígeno. Esta prueba no se realiza de forma rutinaria, sino que hay que decidir cuándo hacerla, qué tipo de pacientes son indicados para la realización de esta prueba. Algunos pacientes pues, que tienen enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, pues, obstructivas, restrictivas, patologías torácicas, apnea, y luego pacientes que nos llegan a urgencia en parada cardiorrespiratoria, inconscientes o pacientes politraumatizados que sean, por ejemplo, una persona que se haya tirado de una altura grande y se haya pegado un trompazo, pues también es un paciente susceptible de hacerle una gasometría y ver cómo está funcionando su sistema respiratorio y su sistema metabólico. En la imagen vemos un ejemplo de una gasometría con los valores normales de cada uno de los parámetros que se analiza en una gasometría. Dependiendo del gasómetro y del lugar donde lo analicemos y demás, nos dará más o menos variables, pero aquí aparecen las básicas, las más básicas, que vosotros tenéis que saber interpretar.
Entonces, los valores normales de la gasometría, como hemos dicho antes, nos van a permitir evaluar la función pulmonar, por una parte el intercambio gaseoso y por otra parte la función metabólica. ¿Cuáles de estos parámetros que vemos en este listado o de estas variables nos van a permitir evaluar la función pulmonar? Pues son todos aquellos que están señalados con la flechita azul, que son la presión de CO2, la cantidad de CO2 que va disuelto en la sangre, la A hace referencia a que es arterial. Pero hay veces que no aparece, hay veces que se pone solo PCO2. La PO2 o la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre. Antes dijimos que el oxígeno tenía poca solubilidad en la sangre, que la mayor parte iba cargado en la hemoglobina. Bueno, pues esta PO2 hace referencia a ese poquito oxígeno que sí que va disuelto, que es un 2-3% escaso. Y finalmente, otra variable que nos permite evaluar la función pulmonar es la saturación de oxígeno. ¿Veis? Son parecidas, pero hacen referencia a cosas distintas. La saturación de oxígeno hace referencia a la hemoglobina, cómo va desaturada la hemoglobina. Entonces, la PCO2, la concentración de CO2, tiene unos valores de entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La PO2 tiene unos valores de entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y la saturación de oxígeno, unos valores alrededor de 98% de saturación de la hemoglobina. Esta saturación, a alguno a lo mejor les suena cuando pues esto te lo pueden hacer en la urgencia o incluso en atención primaria, te pueden medir la saturación con un dispositivo que se llama pulsioxímetro y que es una pincita que se pone en el dedo índice. Y esa pincita te da un valor de frecuencia cardíaca y de saturación de oxígeno. Entonces, cuando a un paciente no tenemos una forma de evaluarle así muy rigurosa, pero tenemos un pulsi, le ponemos el pulsi y su saturación baja de 95 o 94, pues sin llegar a hacerle una gasometría, directamente le ponemos una mascarilla para intentar subirle esa saturación, porque algo le pasa, seguramente. ¿Qué sucede cuando estos valores suben o bajan? Pues fijaros, cuando el CO2 está por debajo de 35, hay una hipocapnia y se suele asociar a procesos de hiperventilación. Y cuando está por encima de 45, se denomina hipercapnia y suele estar asociado a procesos de hipoventilación, donde la ventilación tiene una menor frecuencia y una menor profundidad. En referencia a la presión arterial de oxígeno, la PO2, cuando esta es menor de 80, decimos que el paciente tiene una hipoxia, que puede ser leve, moderada o severa, y muy severa, dependiendo de los valores. Si además el paciente tiene una PO2 inferior a 60, podemos decir que además de hipoxia moderada, severa, muy severa, pues además de hipoxia tiene una insuficiencia respiratoria. Su saturación además estará muy baja también, estará en torno a 90%. Entonces, ¿cómo se define la insuficiencia respiratoria? De la cual vamos a ver más cosas después. Se define en base a este valor. Cuando la PO2 está por debajo de 60, el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Por otra parte, la gasometría nos permite evaluar la función metabólica del paciente o el equilibrio ácido-base, la capacidad que tiene el paciente para equilibrar su pH corporal, digamos, su pH, corporal no, del medio interno, de su sangre. Entonces hay una serie de valores que son indicativos de esta función. Uno es el pH, obviamente. Nosotros vemos el pH y estableceremos si el paciente es normal, entre 7,35 y 7,45,
Si tiene una acidosis por debajo de 7,35 sería, o si tiene una alcalosis si su pH está por encima de 7,45. Como hemos dicho antes que el CO2 puede acidificar el medio, también tenemos que fijarnos en la presión de CO2 para saber si el paciente está regulando bien su equilibrio ácido-base. Luego es un factor importante a la hora de evaluar estos aspectos metabólicos. Luego hay un dato que es variable, que hace referencia a los equivalentes básicos, es decir, la cantidad de sustancias de carácter básico que hay en la sangre. Es un parámetro que puede aparecer o no, depende de la máquina y del sitio donde lo hagáis. Pero el que sí que es muy importante y siempre aparece, siempre es el anión carbónico. Y el anión carbónico, sobre todo, nos va a hacer referencia a la función del riñón. Cuando el anión carbónico está alterado, su valor normal es de en torno a 24, 26 miliequivalentes litro. Bueno, pues cuando está alterado nos está indicando que hay una función metabólica que no está trabajando adecuadamente y suele ser porque hay una disfunción renal. Entonces, cuando se altera el carbónico tenemos que hacer más pruebas, no únicamente y meramente las respiratorias, y tenemos que centrarnos en riñón. Así que nosotros, cuando tenemos una gasometría en la mano, lo primero en lo que nos fijamos es en el valor del pH. Y decimos, bueno, pues si el pH está dentro de 7,35, 7,45, es un pH normal, pero si el pH desciende de 7,35, nos encontramos con una acidemia o una acidosis. Por otra parte, si el pH es superior a 7,45, nos encontramos con una alcalosis. Este valor hay que corregirlo porque es 7,45. Una alcalosis o alcalemia. La acidosis y la alcalosis del paciente puede ser de dos tipos. Puede ser metabólica o respiratoria. ¿Cómo sabemos si es metabólica o respiratoria? Pues nos tenemos que fijar en los valores de anión carbónico y de CO2. De manera que en un inicio se nos puede dar esta situación. Se nos puede dar que el paciente tenga una acidosis, que sus valores de CO2 sean normales, pero que los valores de anión carbónico estén disminuidos. En ese caso, cuando se alteran los de carbónico, decimos que es metabólica y tenemos que hacer una prueba renal, probablemente una creatinina en orina y en sangre. Si tenemos una acidosis y observamos en la gasometría que el carbónico no se altera, pero lo que se altera es el CO2, que aumenta, entonces es de origen respiratorio y tendremos que evaluar más profundamente la función respiratoria del paciente. Igual con la alcalosis, si tenemos una alcalosis y lo que se modifican son los niveles de anión carbónico que suben, es metabólica y tenemos que observar la función renal. Y si tenemos una disminución del CO2 y el carbónico no se altera, entonces la alteración es respiratoria, es una alcalosis respiratoria. Esta es la clasificación más básica, porque el paciente luego puede sufrir unos fenómenos que se llaman fenómenos compensatorios y son más complejos de interpretar, ¿vale? Nosotros aquí hablamos de la interpretación más básica. Vamos a hablar ahora un poquito de la insuficiencia respiratoria, ese estado en el que el paciente no puede proveer a sus tejidos y a sus órganos de oxígeno suficiente ni retirar esos desechos que se forman de CO2 y realmente las demandas metabólicas no se ven cubiertas, ¿no? Entonces, antes hemos comentado que la insuficiencia respiratoria se iba a establecer siempre que la PO2 sea inferior a 60 milímetros de mercurio. Hay varias formas de clasificar la insuficiencia respiratoria. La que más vais a utilizar vosotros, por lo menos a lo largo de la carrera, es la que atiende a si esta es total o parcial. Para saber si una insuficiencia respiratoria es total o parcial,
en nuestra gasometría nos tenemos que fijar en dos aspectos. Uno, la PO2, no la saturación de oxígeno, sino la PO2, y otro, la PCO2. Si la PO2 está por debajo de 60, está claro que es una insuficiencia respiratoria. Si solo se modifica el oxígeno y el CO2 está normal, la insuficiencia es parcial. Pero si además de estar el PO2 por debajo de 60, encontramos que la PCO2, es decir, la cantidad de CO2, está por encima de 45, entonces la insuficiencia es respiratoria total, ¿vale? Es una clasificación que vamos a utilizar mucho. Nos fijamos en esos dos aspectos. Primero vemos el pH, establecemos si hay una acidosis respiratoria metabólica y luego vemos si tiene una insuficiencia. ¿Cómo? Fijándonos en el oxígeno y en el CO2. Si se modifica solo el oxígeno por debajo de 60, es parcial. Si se modifica el oxígeno por debajo de 60 y se acompaña de un CO2 por encima de 45, es total. La insuficiencia respiratoria puede clasificarse de varias maneras. Nosotros hemos hablado de esta, la clasificación que atiende a la alteración que aparece en la gasometría, cómo están los valores de O2 y de CO2, de PO2 y de PCO2 en la gasometría. Pero hay otras formas de clasificar la insuficiencia respiratoria, de manera que según cómo ha aparecido esta, puede ser aguda, aguda sobre crónica o crónica. Aguda es, por ejemplo, pues un paciente que ha tenido un neumotórax y en las últimas 2 horas ha empezado a experimentar esos síntomas de ahogamiento. Aguda sobre crónica sería, por ejemplo, un enfermo con una patología obstructiva o restrictiva crónica, un EPOC, por ejemplo, que siempre va a tener un grado de insuficiencia respiratoria, pero que además se le ha complicado, pues, por ejemplo, con una neumonía, una bronquitis aguda, y tiene una complicación mayor. Y crónica pues sería el caso del EPOC. Un EPOC siempre tiene un nivel de insuficiencia respiratoria. Y por último se puede clasificar en función a qué es lo que le ha producido esa insuficiencia. Un paciente puede presentar insuficiencia porque está disminuida su FiO2. ¿Qué quiere decir esto? FiO2 es la concentración de oxígeno en el aire que yo respiro. Si nosotros escalamos una montaña y estamos por encima de un 3000, podemos sufrir una insuficiencia respiratoria porque la FiO2 del aire que estamos respirando tiene menos oxígeno. Con la altitud disminuye el oxígeno. Puede deberse a que por alguna patología restrictiva el paciente hipoventile o que haya alguna alteración en la membrana respiratoria o en la perfusión del pulmón. Y, en fin, en función del origen del trastorno se puede clasificar la insuficiencia. Un paciente que presenta una patología de tipo respiratorio, ya bien sea aguda o crónica, con una insuficiencia, una hipoxia, una disnea, suele requerir de un aporte externo de oxígeno. Este aporte externo de oxígeno u oxigenoterapia pues será de un tipo u otro dependiendo de la patología que presente el paciente o de la sintomatología del paciente. Y esto es típicamente un rol de enfermería. Vosotros vais a tener que decidir si un paciente necesita una respiración mecánica o asistida, si necesita una mascarilla, unas gafas nasales, un alto o un bajo flujo, si necesita nebulización, en fin, todo eso lo vais a tener que decidir vosotros. Entonces, realmente cuando tenemos ante nosotros un paciente al que tenemos que administrarle oxígeno de forma terapéutica, pues lo primero que tenemos que observar es si el paciente está respirando por sí mismo o si el paciente no respira por sí mismo. No se le eleva el tórax porque, por ejemplo, tenemos un lesionado medular de un accidente de tráfico y no es capaz de respirar por sí mismo. Entonces tendríamos que decidir pues, oxigenarle de una manera u de otra. Los sistemas de oxigenación que vamos a elegir, los vamos a elegir en función a dos variables que nos van a proporcionar para el paciente. El flujo
o cantidad de aire litro-minuto que nos puede proporcionar. Hay pacientes que necesitan mayor flujo en litros minuto y hay otros que necesitan, los que necesitan mayor flujo pues suelen ser aquellos que no respiran por sí mismos y pacientes que necesitan un aporte, y el aporte de CO2, y el aporte de CO2 que nos da el sistema. Habrá pacientes con una ligera disnea que necesiten que la cantidad de oxígeno del aire que inspiran sea solamente un poco mayor a la del aire, pero otros que vengan con una disnea y una insuficiencia respiratoria total que necesiten que su CO2 suba al 100%, por ejemplo, teniendo en cuenta que la del aire es de 21%. La oxigenoterapia, pues obviamente tenemos ciertas indicaciones o ciertas patologías en las que está indicada de forma casi permanente y otras circunstancias en las que realmente tenemos que requerir a ella. Tenemos que decidir pues, si un paciente tiene hipoxia, si tiene insuficiencia respiratoria, si tiene un shock cardiogénico, si tiene un tiraje costal, en fin, si es un paciente inconsciente, con parada. Tenemos que decidir cuándo nosotros tenemos que aplicarlo. Esto todo lo vais a estudiar más adelante, así que no me meto mucho en ello. Y luego tenéis que decidir cómo administrarle ese oxígeno en función a lo que os decía antes. ¿Qué flujo necesita el paciente? ¿Qué FiO2 necesita? Pues elegiré el dispositivo adecuado. Entonces vamos a encontrar distintos tipos de dispositivos. Unos nos proporcionan un alto flujo, de un límite de 40 litros minuto, y bueno, pues aquí encontramos pues el AMBU, que esto se utiliza en la parada cardiorrespiratoria, se acciona manualmente apretando con la mano aquí en esta especie de globo, y esto es la mascarilla que va en la boca nariz del paciente. Y hay sistemas pues que se utilizan en traqueostomía y que van directamente a la tráquea y que tienen un alto flujo para ventilar bien al paciente. Os digo que voy rápido con esto porque esto lo vais a ver 1000 veces. Y luego hay bajo flujo, unas materiales, unas mascarillas y sistemas de bajo flujo que nos permiten proporcionarle un flujo inferior a 40 litros. Y aquí encontramos pues, una variedad de mascarillas, gafas nasales, la mascarilla normal, la que lleva reservorio, la que tiene efecto Venturi, la que lleva pues, para nebulización, en fin. Aquí hay un montón de variedad en la que podéis elegir. Aquí tenéis bueno, pues un poco qué flujos y qué FiO2 nos puede proporcionar cada dispositivo. Estos dispositivos son todos de bajo flujo. A continuación vamos a ver un pequeño vídeo que hemos grabado en el centro de simulación con mi compañera Lara Picazo, en la que podéis ver directamente pues, tipos de dispositivos, de gafas nasales, mascarillas, etc. Es muy cortito. Espero que os guste. Y nada más, mucho ánimo con el estudio y gracias por vuestra paciencia. Un besote.